Hay momentos en la presencia de Dios cuando las palabras se agotan y solo quedan las lágrimas. No son lágrimas de debilidad, sino el idioma más honesto del alma. El pastor David Paul Yonggi Cho solía decir que cuando una persona llora en oración, está experimentando uno de los encuentros más sagrados que un ser humano puede tener con su Creador. Esas lágrimas no son accidentales, no son señal de fragilidad emocional ni de desesperación sin sentido. Son la evidencia tangible de que algo profundo está sucediendo en el reino espiritual, de que Dios está tocando lugares de tu corazón que ni siquiera sabías que existían. Permíteme revelarte algo que podría transformar completamente tu vida de oración. Durante décadas de ministerio, el pastor Cho observó un patrón sorprendente entre aquellos que experimentaban los avances espirituales más significativos. No eran necesariamente los que oraban con palabras más elocuentes o los que conocían más teología. Eran aquellos que habían aprendido a reconocer y honrar esas lágrimas sagradas, quienes entendían que en esos momentos de vulnerabilidad absoluta, el cielo y la tierra se tocaban de manera extraordinaria. Las lágrimas durante la oración son, en esencia, el lenguaje que emerge cuando el espíritu humano reconoce la presencia divina de una manera que trasciende el intelecto. Son la respuesta natural del alma cuando se encuentra cara a cara con la santidad, con el amor incondicional, con la verdad que libera. El pastor Cho enseñaba que estas lágrimas funcionan como un puente entre lo humano y lo divino, permitiendo que fluya una comunicación más profunda de lo que las palabras jamás podrían expresar. En el Salmo 56:8, David escribió algo extraordinario. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Esta imagen es profundamente reveladora. Dios no solo permite tus lágrimas, no solo las tolera, sino que las colecciona, las valora, las registra. Cada lágrima que derramas en oración tiene un significado eterno para Él. Piensa en esto por un momento. El Creador del universo, quien sostiene las galaxias con su palabra, considera tus lágrimas tan preciosas que las guarda como tesoros invaluables. ¿Cómo podríamos entonces verlas como señal de debilidad? Son, por el contrario, la moneda del reino celestial, la expresión más pura de un corazón rendido. Para entender realmente lo que sucede cuando lloras mientras oras, necesitamos explorar las diferentes dimensiones de este fenómeno espiritual. El pastor Yonggi Cho identificó varios tipos de lágrimas sagradas, cada una con su propio propósito divino y su mensaje específico de parte de Dios. Las primeras son las lágrimas de contrición. Estas brotan cuando el Espíritu Santo ilumina áreas de tu vida que necesitan transformación, cuando de repente ves con claridad cómo tus decisiones han afectado tu camino o el de otros, cuando la santidad de Dios contrasta con tus propias imperfecciones y en lugar de sentirte condenada, te sientes amada lo suficiente como para ser confrontada. Estas lágrimas no vienen de la culpa religiosa que paraliza, sino de la convicción amorosa que libera. Son el inicio de la verdadera transformación. Recuerdo el testimonio de Fernando, un empresario de 48 años que había construido su imperio sobre prácticas cuestionables. Durante años asistió a la iglesia sin que nada realmente tocara su corazón, manteniendo su vida dividida en compartimentos separados. Una madrugada, agobiado por el estrés y la ansiedad, decidió orar, más por desesperación que por fe genuina. Mientras intentaba formular peticiones para que sus negocios prosperaran, algo inesperado sucedió. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control, y con ellas vino una claridad devastadora sobre todas las personas que había lastimado en su camino hacia el éxito. No era una voz acusadora, externa, sino su propio espíritu siendo iluminado por la presencia divina. En ese momento de llanto incontrolable, Fernando no solo vio sus errores, sino también el amor implacable de Dios que lo había estado esperando, que nunca lo había abandonado. Esas lágrimas de contrición se convirtieron en el punto de inflexión de su vida. Comenzó un proceso de restitución que tomó años, devolviendo lo mal habido, pidiendo perdón, reconstruyendo relaciones. Hoy su negocio es más pequeño en términos monetarios, pero su alma es inmensamente más rica.
Las lágrimas fueron el principio de su libertad. Luego están las lágrimas de intercesión. Estas son quizás las más misteriosas y poderosas. Emergen cuando estás orando por alguien más y de repente sientes un peso espiritual, una carga que no es tuya pero que Dios te permite llevar temporalmente. El pastor Cho experimentó esto incontables veces mientras oraba por su congregación. Describía cómo en ciertos momentos, sin saber exactamente qué estaba sucediendo, sentía una compasión sobrenatural por algún miembro de la iglesia, y las lágrimas brotaban con una intensidad que él mismo no podía explicar. Después descubría que en ese preciso momento, esa persona estaba atravesando una crisis seria o tomando una decisión crucial. Las lágrimas de intercesión son la forma en que Dios te invita a participar en su obra redentora en la vida de otros. Esto nos lleva a una verdad profunda que el apóstol Pablo expresó en Romanos 8, 26-27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Aquí Pablo nos revela algo extraordinario. Hay un nivel de oración que va más allá de nuestro entendimiento consciente. Cuando lloras en oración sin saber exactamente por qué, cuando sientes esos gemidos profundos que no encuentran palabras, el Espíritu Santo está orando a través de ti con una efectividad que tu mente limitada nunca podría alcanzar. Está intercediendo conforme a la voluntad perfecta de Dios, tocando situaciones que ni siquiera conoces, moviendo montañas en el reino espiritual que quizás nunca veas con tus ojos naturales, pero cuyos efectos se manifestarán en el tiempo de Dios. María Elena, una madre de 3 hijos ya adultos, experimentó esto de manera impactante. Una tarde, mientras preparaba la cena, sintió una urgencia inexplicable de orar por su hijo mayor, Andrés, quien vivía en otra ciudad. Se encerró en su habitación y comenzó a interceder por él. Las lágrimas comenzaron a fluir con tal intensidad que apenas podía articular palabras coherentes. Solo podía decir: Señor, protégelo. Cúbrelo con tu sangre, una y otra vez mientras lloraba. Esa sensación de urgencia duró casi 1 hora. Cuando finalmente sintió paz, también sintió certeza de que Dios había intervenido en algo importante. 3 días después, Andrés la llamó para contarle que en el preciso momento de esa oración, había estado a punto de firmar un contrato de negocios con personas que después descubrió estaban involucradas en actividades ilegales. Inexplicablemente, algo dentro de él le dijo que no firmara, que esperara, y esa pausa le salvó de consecuencias legales devastadoras. Las lágrimas de María Elena no fueron emocionalismo, fueron el canal a través del cual el Espíritu Santo ejerció protección divina sobre su hijo. Ahora bien, también existen las lágrimas de gratitud y alabanza. Estas son quizás las más gozosas, aunque no menos profundas. Brotan cuando de repente comprendes la magnitud de lo que Dios ha hecho por ti, cuando la gracia se vuelve real de una manera que sobrepasa tu capacidad de procesarla mentalmente. El pastor Yonggi Cho solía decir que estas lágrimas eran como el desbordamiento del corazón, cuando el recipiente del alma ya no puede contener más amor, más asombro, más gratitud. Son las lágrimas que vienen cuando recuerdas de dónde te sacó Dios, cuando reconoces las innumerables veces que su misericordia te sostuvo sin que tú siquiera lo supieras, cuando comprendes que estar en su presencia es un privilegio inmerecido que ninguna acción humana podría ganar. David lo expresó bellamente en el Salmo 126 contra 5 hasta 6. Los que siembran con lágrimas, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Este pasaje nos muestra que existe un proceso espiritual, donde las lágrimas son en realidad semillas de futura alegría. Cada lágrima que derramas en la presencia de Dios está plantando algo en el reino espiritual. No son lágrimas desperdiciadas. No son signos de que tu fe es débil. Son, por el contrario, la inversión más valiosa que puedes hacer, porque están mezcladas con tu fe,
con tu rendición, con tu confianza de que Dios es quien dice ser. El llanto de hoy está preparando la cosecha de mañana. También están las lágrimas de sanidad interior. Estas llegan cuando Dios comienza a tocar heridas antiguas que has guardado en lo profundo de tu ser, memorias dolorosas que has intentado enterrar, rechazos que nunca procesaste completamente, traumas que simplemente sobreviviste sin sanar realmente. El pastor Cho era especialmente sensible a este tipo de lágrimas porque había visto cómo liberaban a las personas de cadenas invisibles que habían cargado durante décadas. Explicaba que cuando lloras estas lágrimas en oración, no estás simplemente recordando el dolor, estás permitiendo que el Espíritu Santo entre a esos lugares oscuros y traiga luz, limpieza, restauración. Es como si Dios estuviera realizando una cirugía espiritual. Y las lágrimas fueran la evidencia de que el bisturí divino está llegando exactamente donde se necesita. Déjame contarte sobre Sofía, una mujer de 54 años que había vivido toda su vida adulta con una coraza emocional impenetrable. Décadas atrás, cuando era apenas una adolescente, sufrió un abuso que nunca le contó a nadie. Simplemente lo enterró profundo y construyó su vida alrededor de esa herida oculta. Se casó, tuvo hijos, fue una profesional exitosa, pero siempre había una distancia, una frialdad que ni siquiera ella entendía completamente. Un retiro espiritual en su iglesia cambió todo. Durante un momento de adoración profunda, mientras los demás cantaban, Sofía sintió como si algo dentro de ella comenzara a agrietarse. Las lágrimas empezaron a fluir de una forma que nunca había experimentado. Primero lentamente, luego como un torrente imparable. No eran lágrimas suaves, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. En ese momento, sin que nadie más lo supiera, Dios estaba sanando décadas de dolor comprimido. Ella podía sentir, casi físicamente, cómo el Espíritu Santo llegaba a ese lugar herido de su alma y comenzaba a limpiar, a restaurar, a hacer nuevas todas las cosas. Cuando finalmente las lágrimas cesaron, después de casi 2 horas, Sofía sintió una ligereza que no recordaba haber experimentado jamás. Fue el comienzo de una transformación profunda que afectó todas sus relaciones, especialmente con su esposo e hijos, quienes de repente descubrieron una dimensión de ella que nunca antes habían visto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El pastor Yonggi Cho enseñaba algo que muchos líderes espirituales pasan por alto. Las lágrimas en oración no son solo una experiencia emocional pasiva, sino una forma activa de guerra espiritual. Cuando lloras en la presencia de Dios, estás declarando tu absoluta dependencia de Él, tu incapacidad de resolver las cosas por tu propia fuerza, y esa postura de humildad genuina es precisamente lo que activa el poder divino, el enemigo de tu alma. Teme tus lágrimas de oración más de lo que teme tus palabras, más elocuentes, porque sabe que en esos momentos de vulnerabilidad total, estás más conectada con el cielo de lo que jamás podrías estar con la autosuficiencia. En 2 Crónicas 20, encontramos la historia del rey Josafat, enfrentando una invasión masiva de enemigos. Ante la amenaza abrumadora, él no convocó a sus generales para una sesión estratégica militar. En cambio, proclamó un ayuno en todo Judá y reunió al pueblo para orar. El texto dice que Josafat se postró rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor para adorarlo. Puedes estar segura de que hubo lágrimas en esa reunión de oración, y lo que sucedió después fue extraordinario. Dios mismo peleó la batalla por ellos. Cuando el ejército de Judá llegó al campo de batalla, encontró que los enemigos se habían destruido mutuamente. Las lágrimas de oración habían activado una intervención sobrenatural que ninguna estrategia humana podría haber logrado. Este principio sigue funcionando hoy, cuando enfrentas batallas que parecen imposibles, problemas que sobrepasan tu capacidad de resolver, situaciones donde todas las puertas parecen cerradas. Tus lágrimas en oración no son señal de derrota, son la llave que abre la intervención celestial. Son la admisión honesta de que necesitas a Dios, y esa honestidad es exactamente lo que Él estaba esperando para actuar con poder.
Ahora déjame hablarte sobre las lágrimas de rendición. Estas son quizás las más transformadoras de todas. Vienen cuando finalmente sueltas el control, cuando dejas de pelear contra la voluntad de Dios, cuando tu agenda personal se rinde ante el propósito divino. El pastor Cho vivió este momento personalmente en los primeros años de su ministerio cuando enfermó gravemente de tuberculosis. Los médicos le dieron muy poco tiempo de vida. Durante meses de sufrimiento, intentó orar por sanidad, hacer declaraciones de fe, reclamar promesas bíblicas, pero la enfermedad continuaba, hasta que una noche, agotado física y espiritualmente, simplemente lloró ante Dios y dijo: Señor, si es tu voluntad que muera ahora, acepto. Si es tu voluntad que viva para servirte, también acepto. Ya no voy a pelear. Tu voluntad, no la mía. En ese momento de lágrimas de rendición total, algo cambió en el reino espiritual. No fue sanado inmediatamente, pero comenzó un proceso de recuperación que los médicos consideraron milagroso. Más importante aún, en ese momento de rendición llorada, recibió una claridad de propósito y una unción ministerial que transformaría millones de vidas alrededor del mundo. Las lágrimas de rendición no significan que te rindes en la vida o que aceptas pasivamente el mal. Significan que sueltas tu necesidad de entender todo, de controlar todo, de que las cosas sucedan según tu calendario. Es el llanto que brota cuando finalmente confías tan profundamente en la bondad de Dios que puedes decir como Job: aunque Él me mate, en Él esperaré. Es la entrega total que paradójicamente te da más poder espiritual que cualquier autosuficiencia. También debemos hablar de las lágrimas de anhelo espiritual. Estas son las lágrimas que vienen cuando tu alma tiene hambre de más de Dios, cuando lo que el mundo ofrece ya no satisface, cuando reconoces que fuiste creada para algo más profundo, más eterno, más significativo. El salmista David las expresó en el Salmo 42 contra 1 hasta 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este tipo de lágrimas son en realidad un regalo divino, porque no todo el mundo las experimenta. Son señal de que tu espíritu está despierto, de que has probado de lo celestial y ya no puedes conformarte con lo terrenal. El pastor Yonggi Cho solía decir que estas lágrimas de anhelo eran como el imán que atrae la presencia manifiesta de Dios. Cuando tu alma llora por más de Él, no porque necesites algo de Él, sino porque lo necesitas a Él mismo, estás operando en el nivel más alto de comunión espiritual. Dios no se puede resistir a un corazón que lo busca de esa manera. Las promesas bíblicas son claras. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29 contra 13. Permíteme contarte sobre Roberto, un pastor joven que había caído en la rutina ministerial. Predicaba buenos sermones, administraba bien su iglesia, cumplía con todas sus responsabilidades, pero internamente se sentía vacío, desconectado. Una madrugada, incapaz de dormir, fue a su iglesia vacía. Allí, en la oscuridad del santuario, comenzó a caminar entre las bancas vacías y de repente se detuvo, abrumado por la conciencia de cuán lejos se había alejado de la pasión que alguna vez tuvo. Cayó de rodillas y comenzó a llorar incontrolablemente, no por ningún problema específico, sino por el vacío que sentía en su interior, por la ausencia de esa intimidad con Dios que alguna vez conoció. Señor, gritaba entre lágrimas, no quiero solo predicar sobre ti, quiero conocerte. No quiero administrar tu obra, quiero tu presencia, te necesito. Esas lágrimas de anhelo duraron horas. Cuando finalmente se levantó del suelo, el sol estaba saliendo. Roberto sintió que había cruzado un umbral espiritual. Dios había respondido a ese anhelo llorado con un encuentro que renovó completamente su ministerio. Desde esa noche, su predicación tomó una profundidad que antes no tenía. Su liderazgo se llenó de una autoridad espiritual que antes faltaba, y su iglesia comenzó a experimentar un avivamiento genuino. Ahora bien, es crucial entender que no todas las lágrimas en oración tienen el mismo origen.
El pastor Cho era muy sabio en distinguir entre lágrimas genuinas del espíritu y lágrimas que vienen de otras fuentes. Algunas lágrimas pueden venir de la manipulación emocional, especialmente en ciertos contextos religiosos donde se presiona a las personas para que sientan algo. Estas lágrimas forzadas no tienen el mismo valor espiritual. Dios no te está pidiendo que manufactures emociones. Él valora la autenticidad sobre el performance religioso. También hay lágrimas que vienen simplemente del agotamiento emocional o del estrés acumulado. Y aunque es perfectamente válido llevar esas emociones a Dios, no debemos confundirlas con una revelación divina directa. A veces, llorar en oración es simplemente un desahogo necesario, una forma de liberar tensión, y eso también está bien. Dios es lo suficientemente grande como para abrazarte en tu humanidad simple, sin que todo tenga que ser una experiencia mística. Lo que distingue las lágrimas verdaderamente espirituales es el fruto que producen. Las lágrimas que vienen de Dios siempre te dejan con mayor claridad, mayor paz, mayor determinación para seguir adelante, mayor amor por Dios y por otros. Pueden ser intensas e incluso dolorosas en el momento, pero su resultado final es siempre constructivo, nunca destructivo. Te acercan a Dios, no te alejan, te empoderan, no te paralizan, te dan esperanza, no desesperación. En Juan 11, vemos el pasaje más corto, pero también uno de los más profundos de toda la Escritura. Jesús lloró. Solo 2 palabras en español, pero contienen volúmenes de revelación. Jesús estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro, a quien iba a resucitar en solo unos minutos. Él sabía lo que estaba a punto de hacer. Sabía que el llanto de María y Marta pronto se convertiría en gozo. Sin embargo, lloró. ¿Por qué? Porque en ese momento, Jesús estaba experimentando el dolor humano genuino de la pérdida, estaba sintiendo la compasión profunda por el sufrimiento de sus amigas, estaba conmovido hasta lo más profundo de su ser por la realidad de la muerte en un predidad, mundo caído. Las lágrimas de Jesús nos enseñan que llorar no es incompatible con la fe. No es señal de duda. Jesús, quien tenía una fe perfecta, lloró. El Hijo de Dios, quien tenía todo el poder del universo a su disposición, derramó lágrimas. Si Él lloró, ¿cómo podríamos pensar que nuestras lágrimas son inapropiadas o débiles? Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de orar. El pastor Yonggi Cho descubrió un principio poderoso sobre las lágrimas en oración. Son un lenguaje que Dios entiende perfectamente, incluso cuando nosotros mismos no entendemos lo que estamos comunicando. Hay cosas demasiado profundas para palabras, heridas demasiado complejas para articular-se, anhelos demasiado vastos para expressar-se verbalmente. En esos momentos, las lágrimas se convierten en la comunicación perfecta entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Piensa en un bebé que llora. No puede explicar con palabras qué necesita, pero su madre entiende perfectamente ese lenguaje. Algunas veces el llanto significa hambre, otras veces dolor, otras veces simplemente necesidad de contacto. La madre no necesita que el bebé articule un discurso coherente. El llanto es suficiente. Así es tu Padre Celestial contigo. Cuando lloras en oración, Él no necesita que le expliques con teología perfecta qué está pasando. Él entiende el lenguaje de tu corazón a través de esas lágrimas. Esta es la razón por la cual las oraciones más poderosas a menudo son las más simples y las más lloradas. No impresionan con elocuencia humana, pero mueven el cielo porque vienen del lugar más honesto del alma. El pastor Cho contaba que algunas de las respuestas de oración más dramáticas que presenció vinieron de personas que apenas podían articular palabras entre sollozos, que solo podían decir, «Ayúdame, Señor», una y otra vez mientras las lágrimas caían. Esas oraciones atravesaron los cielos como flechas directas al corazón de Dios. Ahora, hablemos sobre cómo responder cuando lloras durante la oración. Primero y más importante, no te resistas. Muchas personas, especialmente quienes fueron enseñadas que mostrar emociones es signo de debilidad, intentan contener las lágrimas incluso en su tiempo privado con Dios. Esto es un error trágico. Cuando sientes que las lágrimas vienen durante la oración, no las reprimas. Permítelas fluir libremente. Estás en el lugar más seguro del universo.
la presencia de aquel que te ama incondicionalmente. No tienes que mantener una fachada religiosa delante de Dios. Él ya conoce cada rincón de tu corazón. Las lágrimas simplemente permiten que esa realidad interna se exprese externamente. Segundo, no intentes analizar las lágrimas mientras estás llorando. A veces, nuestra mente quiere inmediatamente categorizar, entender, explicar lo que está sucediendo. Durante el llanto en oración, simplemente permanece en ese momento. Ya habrá tiempo después para reflexionar sobre lo que Dios estaba haciendo. En el momento mismo, solo entrégate a la experiencia. El pastor Yonggi Cho lo comparaba con dejarse llevar por una corriente de río. Si intentas nadar contra ella o analizarla mientras estás en ella, te agotarás. Simplemente fluye con lo que Dios está haciendo en tu espíritu. Tercero, después de llorar en oración, presta atención a lo que sigue. A menudo, después de las lágrimas, viene una claridad inusual, una paz sobrenatural o una dirección específica. Es como si las lágrimas hubieran limpiado el parabrisas de tu alma y ahora puedes ver con mayor nitidez. Dios puede hablarte con mayor facilidad cuando has vaciado tu propio ruido interno a través del llanto. Ten a mano un diario o libreta para escribir cualquier impresión, pensamiento o dirección que recibas después de estos momentos de lágrimas. También es importante entender el contexto bíblico más amplio del llanto en la presencia de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que los momentos más significativos de encuentro con Dios a menudo involucran lágrimas. Cuando el profeta Isaías vio la gloria de Dios en el templo, su reacción fue de absoluto quebrantamiento. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. No dice explícitamente que lloró, pero el contexto del quebrantamiento profundo sugiere lágrimas. Este encuentro transformó completamente su ministerio profético. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y luego se encontró con la mirada de Cristo, el texto dice que salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:62. Esas lágrimas de arrepentimiento no fueron el final de su historia, sino el comienzo de su restauración. Después de la resurrección, Jesús lo restauró completamente, y Pedro se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Sus lágrimas no fueron una descalificación, sino parte del proceso de transformación. Ana, la madre de Samuel, oró en el templo con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. El texto dice que se afligió de ánimo y oró a Jehová, y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Sus lágrimas de anhelo por un hijo no solo fueron escuchadas, sino que resultaron en el nacimiento de uno de los profetas más importantes de Israel. Sus lágrimas plantaron una semilla que produjo fruto generacional. El rey David, quien escribió muchos de los salmos, era un hombre que no tenía problema con expresar sus emociones ante Dios. En el Salmo 6:6 escribe: «Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas». Aquí tenemos al rey más poderoso de Israel, el guerrero valiente, confesando que lloraba hasta empapar su almohada. No obstante, este mismo hombre es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Su vulnerabilidad emocional no debilitó su relación con Dios, la profundizó. El pastor Yonggi Cho también enseñaba sobre el concepto coreano de an, que es una especie de tristeza profunda o dolor no resuelto que se aloja en el alma. Él explicaba que muchas personas cargan este an durante años, décadas incluso, sin procesarlo ni liberarlo. Las lágrimas en oración son a menudo la forma en que Dios comienza a limpiar ese an, ese dolor acumulado. Es como si cada lágrima lavara una pequeña porción de esa tristeza enquistada hasta que finalmente el alma queda limpia y libre. En la cultura coreana de la oración, especialmente en la tradición de las reuniones de oración de madrugada, que el pastor Cho instituyó en su iglesia, el llanto durante la oración no solo es aceptado sino esperado. No es algo que cause vergüenza o incomodidad. Se entiende como parte natural de un encuentro genuino con lo divino.
Quizás esto es una de las razones por las cuales la iglesia del Pastor Cho experimentó un crecimiento y una profundidad espiritual tan extraordinarios. Había espacio para la vulnerabilidad genuina ante Dios. Sin embargo, es importante equilibrar esto con sabiduría. El Pastor Cho nunca promovió el emocionalismo vacío o el histerismo religioso. Hay una diferencia entre las lágrimas genuinas del espíritu y la manipulación emocional que a veces ocurre en ciertos contextos religiosos. Las verdaderas lágrimas espirituales no necesitan ser provocadas o forzadas. Vienen natural y genuinamente cuando el Espíritu Santo toca tu corazón. Si alguien te está presionando para que llores como prueba de tu espiritualidad, eso es manipulación, no ministerio genuino. Además, no todas las personas expresan sus emociones de la misma manera. Algunas lloran fácilmente, otras no. Esto no significa que quienes no lloran frecuentemente tengan menos fe o menos conexión con Dios. El Pastor Cho conocía personas profundamente espirituales que rara vez lloraban externamente, pero que tenían una vida de oración poderosísima. Lo importante no es la cantidad de lágrimas, sino la autenticidad del corazón. Dios mira más allá de las expresiones externas y ve directamente tu interior. Dicho esto, si eres alguien que ha aprendido a reprimir tus emociones, si has construido muros alrededor de tu corazón, porque en el pasado fuiste herida cuando mostraste vulnerabilidad, déjame animarte a permitir que Dios rompa esos muros. No en público si no te sientes segura allí, pero en tu tiempo privado con Él, es seguro ser vulnerable con Dios. Él no usará tu vulnerabilidad en tu contra, no te ridiculizará, no te rechazará. Al contrario, está esperando que bajes la guardia para poder entrar a esos lugares protegidos de tu corazón y traer sanidad. Hay un poder tremendo en las lágrimas corporativas también, cuando un grupo de creyentes ora junto y las lágrimas fluyen colectivamente. El Pastor Cho vio esto repetidamente en las reuniones de oración masivas, cuando cientos o miles de personas están clamando a Dios, simultáneamente, muchas con lágrimas. Hay una atmósfera espiritual que se crea que es casi palpable. No es emocionalismo grupal, es unidad espiritual profunda. Es el cuerpo de Cristo funcionando como un solo organismo, llorando las mismas preocupaciones, intercediendo por las mismas necesidades, rindiéndose al mismo Señor. En Hechos 20:36 hasta 37, vemos un ejemplo de esto. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Aquí vemos a la iglesia primitiva expresando sus emociones libremente mientras oraban juntos. No había pretensión de estoicismo religioso. Su amor mutuo y su devoción a Dios se manifestaban en lágrimas. Ahora, permíteme compartir algo que el pastor Yonggi Cho descubrió sobre la relación entre las lágrimas en oración y los avances espirituales. Él observó un patrón consistente. Las personas que experimentaban los milagros más dramáticos, las respuestas de oración más sorprendentes, los cambios de vida más radicales, a menudo habían pasado por períodos de llanto intenso en oración antes del avance. Era como si las lágrimas prepararan el terreno espiritual para que Dios actuara con poder. No es que las lágrimas manipulen a Dios o lo convenzan de hacer algo que no quería hacer. Más bien, las lágrimas representan un nivel de rendición, de desesperación santa, de dependencia total en Dios que elimina los obstáculos del orgullo, la autosuficiencia y la tibieza espiritual. Cuando lloras ante Dios, estás declarando, no puedo hacerlo por mi cuenta. Te necesito desesperadamente. Sin ti, estoy perdida. Y esa postura del corazón es exactamente lo que activa el poder divino. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz en el griego original implica una oración energizada, ferviente, apasionada. No es una oración tibia, rutinaria, mecánica. Es una oración que viene de lo profundo del ser. Y a menudo, esa clase de oración está acompañada de lágrimas, porque cuando oras desde lo más profundo de tu alma, las emociones se involucran inevitablemente. Déjame contarte sobre Clara.
Una mujer que había estado orando por la salvación de su esposo durante 23 años. Había intentado todo: invitarlo a la iglesia, dejarle libros cristianos, pedirle a otros que hablaran con él. Nada funcionaba. Su esposo era amable pero completamente indiferente a las cosas espirituales. Clara había llegado al punto de casi rendirse, de aceptar que quizás nunca vería a su esposo entregado a Cristo. Pero una noche, mientras oraba antes de dormir, algo se rompió dentro de ella. Comenzó a llorar con una intensidad que no había experimentado en años, intercediendo por su esposo con gemidos profundos. No eran palabras elocuentes, solo «Señor, sálvalo», repetido una y otra vez entre sollozos. Esa noche de lágrimas fue diferente a todas las oraciones previas. Había una urgencia, una fe desesperada, una rendición total del resultado a Dios. 2 semanas después, su esposo la despertó en medio de la noche y le dijo: «Necesito entregarle mi vida a Jesús. No sé por qué, pero algo en mí ha cambiado». 23 años de oración culminaron en un avance que vino poco después de aquella noche de lágrimas. Las lágrimas de Clara no ganaron la salvación de su esposo, pero representaron el punto donde su fe alcanzó un nivel de intensidad que rompió resistencias espirituales. El pastor Yonggi Cho también enseñaba sobre lo que él llamaba lágrimas semilla, basándose en el Salmo 126 que mencionamos antes sobre sembrar con lágrimas. Explicaba que cada lágrima derramada en oración sincera es como una semilla plantada en el reino espiritual. No ves inmediatamente el resultado, pero bajo la superficie, algo está creciendo. Con el tiempo, esas semillas producen una cosecha. Puede tomar días, meses o incluso años, pero no hay lágrima sincera ante Dios que quede sin respuesta eventualmente. Esta es una verdad que debes grabar en tu corazón. Dios nunca desperdicia tus lágrimas. Cada una tiene un propósito, cada una cuenta, cada una es preciosa para Él. En los momentos en que sientes que has llorado tanto que no te quedan más lágrimas, cuando te preguntas si Dios siquiera está escuchando, recuerda el Salmo 56:8 nuevamente. Él está coleccionando cada lágrima, registrando cada una en su libro. Ninguna pasa desapercibida, ninguna es insignificante para Él. También es importante hablar sobre las lágrimas y la guerra espiritual. Cuando estás en una batalla espiritual seria, cuando el enemigo está atacando ferozmente tu vida, tu familia, tu mente, tu fe, las lágrimas en oración son una de tus armas más poderosas. No porque las lágrimas en sí mismas tengan poder, sino porque representan tu absoluta dependencia de Dios. Y en esa postura de humildad total, Él puede liberar su poder a través de ti de maneras que no podría cuando estás operando en autosuficiencia. El enemigo quiere que veas tus lágrimas como debilidad. Él susurra: «Mira cuán débil eres, ni siquiera puedes orar sin quebrarte». Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Tu vulnerabilidad ante Dios es tu mayor fortaleza porque es en tu debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Pablo entendió esto profundamente cuando escribió en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las lágrimas en oración también tienen un efecto purificador en tu alma. El pastor Cho comparaba este efecto con un río que limpia su cauce. Cuando las lágrimas fluyen, están lavando acumulaciones de resentimiento, amargura, miedo, ansiedad, orgullo. Están limpiando los canales de tu alma para que la gracia de Dios pueda fluir más libremente. Esta es la razón por la cual después de llorar profundamente en oración, a menudo sientes una sensación de ligereza, de limpieza, de renovación. No es solo catarsis emocional, es purificación espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que lavarse constantemente antes de entrar al lugar santo. Las lágrimas en oración funcionan de manera similar para el creyente. Te lavan, te limpian, te preparan para entrar a niveles más profundos de intimidad con Dios. No es que ganes acceso a Dios a través de tus lágrimas, Cristo ya te dio ese acceso.
pero las lágrimas limpian los obstáculos internos que te impiden disfrutar plenamente de ese acceso. Otra dimensión importante es la relación entre las lágrimas y el quebrantamiento. El pastor Yonggi Cho a menudo citaba el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no está buscando nuestras actuaciones religiosas perfectas, nuestras oraciones elocuentes, nuestros sacrificios impresionantes. Está buscando corazones quebrantados y contritos, y las lágrimas son a menudo la expresión externa de ese quebrantamiento interno. Un corazón quebrantado no es un corazón destruido, es un corazón abierto. Es como romper un jarrón de alabastro lleno de perfume precioso para que su fragancia se derrame. Cuando tu corazón se quiebra ante Dios en lágrimas, estás liberando lo más precioso que tienes, tu yo auténtico, sin máscaras, sin pretensiones, sin defensas. Y esa es la ofrenda que Dios más valora. Muchas personas tienen miedo del quebrantamiento porque piensan que significa ser destruido o humillado. Pero el quebrantamiento del que habla la Biblia es completamente diferente. Es voluntario, no forzado. Es liberador, no destructivo. Es el proceso de rendirte a Dios no porque te obliguen, sino porque confías en Él lo suficiente como para bajar todas tus defensas. Las lágrimas son a menudo el punto donde ocurre este quebrantamiento santo. El pastor Cho también observó que las lágrimas en oración están estrechamente relacionadas con el don del Espíritu Santo. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, las personas comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Pero si lees entre líneas el contexto más amplio del movimiento del Pentecostés a través de la historia, verás que el llanto profundo en oración ha sido siempre una característica del mover genuino del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo toca a las personas poderosamente, a menudo hay lágrimas involucradas porque Él está tocando las profundidades del alma humana, que normalmente permanecen intocadas. En Romanos 8, 26, 27, que ya mencionamos antes, Pablo habla de los gemidos indecibles del Espíritu Santo intercediendo a través de nosotros. Estos gemidos pueden manifestarse como lágrimas, como suspiros profundos, como una carga espiritual pesada. Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros y a través de nosotros a un nivel que va más allá de nuestra capacidad consciente de entender o controlar. Esto nos lleva a un punto crucial. No puedes controlar genuinamente cuándo y cómo lloras en oración. Si intentas manufacturar lágrimas para parecer más espiritual, no solo estás siendo deshonesta, sino que estás perdiendo el punto completamente. Las lágrimas genuinas del Espíritu no pueden ser forzadas ni controladas. Vienen cuando vienen. Tu responsabilidad no es producirlas, sino recibirlas cuando llegan, honrarlas, no resistirlas. Por otro lado, también es importante no sentirte espiritualmente inferior si no lloras frecuentemente en oración. Como mencioné antes, las personas son diferentes. Algunos tienen una constitución emocional que los hace llorar más fácilmente, otros no. Lo que importa no es la frecuencia de tus lágrimas, sino la autenticidad de tu corazón ante Dios. Un momento de lágrimas genuinas vale más que 1000 momentos de lágrimas forzadas. El pastor Yonggi Cho también enseñó sobre el concepto de cargar con algo en oración. A veces, cuando oras por una situación específica, sientes como si estuvieras cargando un peso espiritual pesado. Ese peso puede manifestarse como lágrimas, como angustia espiritual, como una sensación física de pesadez. Esta es a menudo la forma en que el Espíritu Santo te invita a interceder profundamente por algo o alguien. Cuando sientes esa carga, no la ignores. Entra en ella, llora si necesitas llorar, gime si necesitas gemir. Estás participando en la obra intercesora de Cristo. En Gálatas 4:19, Pablo escribe algo muy interesante. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí Pablo usa la metáfora del parto para describir su intercesión por los Gálatas. El parto involucra dolor, esfuerzo, lágrimas. De manera similar, la intercesión profunda a menudo
involucra un dar a luz espiritual que puede ser intenso y emocional. Cuando lloras intercediendo por otros, estás participando en este proceso de dar a luz algo espiritual. Ahora, permíteme hablarte sobre algo que puede transformar completamente tu vida de oración. El pastor Yonggi Cho descubrió que cuando combinas las lágrimas en oración con declaraciones específicas de fe y visualización dirigida por el Espíritu, los resultados son extraordinarios. No se trata de técnicas de visualización de la nueva era, sino de permitir que el Espíritu Santo te muestre cómo Él ve la situación por la que estás orando. Por ejemplo, si estás llorando por un hijo pródigo que se ha alejado de la fe, mientras las lágrimas fluyen, también puedes declarar con fe lo que ves con tus ojos espirituales. Tu hijo rendido ante Dios, restaurado, cumpliendo su propósito divino. Las lágrimas no contradicen la fe, la expresan de manera más profunda. Estás llorando porque te importa profundamente, pero también estás declarando con fe porque confías en el poder de Dios. Esta combinación de prócomo, todo el firo con fe porque te importa profundamente, pero también estás lágrimas y fe declarativa es increíblemente poderosa. Las lágrimas representan tu dependencia absoluta de Dios, tu incapacidad de resolver la situación por tu propia fuerza. Las declaraciones de fe representan tu confianza en que Dios sí puede hacerlo, tu certeza de que Él es fiel a sus promesas. Juntas, crean una oración que mueve montañas. También quiero abordarte sobre un fenómeno que el pastor Cho observó: las lágrimas de gozo puro. A veces, cuando estás en adoración profunda o cuando experimentas un momento de revelación divina, las lágrimas vienen no del dolor sino del gozo abrumador. Es cuando la bondad de Dios, su belleza, su amor se vuelven tan reales que tu corazón no puede contenerse. Estas lágrimas de gozo son igualmente preciosas. Son la respuesta del alma cuando toca algo de la gloria celestial. El Salmo 16:11 dice: «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Cuando experimentas esa composena de la vida, plenitud de gozo en la presencia de Dios, puede manifestarse como risa, como danza, pero también como lágrimas de gozo puro. No son lágrimas tristes, son lágrimas que expresan una felicidad demasiado grande para contenerse. También debemos hablar sobre la paciencia después de las lágrimas. A veces llorar en oración trae una respuesta inmediata. Otras veces, como en el caso de Clara orando por su esposo, puede tomar mucho tiempo ver el resultado. El pastor Yonggi Cho enfatizaba la importancia de mantener la fe después de haber llorado tu oración. Las lágrimas no son el final del proceso, son parte de él. Después de llorar, debes continuar confiando, continuar creyendo, continuar esperando en Dios. En Isaías 40:31 leemos: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar en el Señor no es pasividad, es confianza activa, es continuar viviendo en fe mientras Dios trabaja entre bastidores. Tus lágrimas ya plantaron la semilla. Ahora debes regarla con fe continua y paciencia. Finalmente, déjame compartir contigo algo profundamente personal que el pastor Yonggi Cho experimentó. Hubo momentos en su vida de oración, cuando las lágrimas venían con tal intensidad que sentía que su corazón literalmente se partía en dos. Eran momentos de comunión tan profunda con el corazón de Dios que experimentaba una fracción del dolor que Dios siente por la humanidad perdida, del amor intenso que tiene por cada persona. Estos momentos lo dejaban exhausto físicamente pero renovado espiritualmente. Le daban una perspectiva completamente nueva sobre las personas y sobre el ministerio. Cuando llegas a ese punto donde tus lágrimas en oración se alinean con el corazón de Dios, donde estás llorando por lo que Él llora y gozándote por lo que Él se goza, has alcanzado un nivel de comunión espiritual que va más allá de lo que la mayoría experimenta. No es algo que puedes forzar o alcanzar por esfuerzo humano. Es pura gracia. Pero puedes posicionarte para esos momentos manteniéndote sensible al Espíritu Santo, manteniéndote vulnerable ante Dios
manteniéndote dispuesta a llorar cuando Él toca tu corazón. Recuerda esto: tus lágrimas en oración no son un problema que necesita ser resuelto. No son una debilidad que necesita ser superada. Son un regalo, una gracia, una invitación a una intimidad más profunda con Dios. Cada lágrima que derramas ante Él es como una perla preciosa que Él guarda en su corazón. Ninguna se pierde, ninguna se desperdicia, ninguna queda sin respuesta. Si has estado reprimiendo tus lágrimas por miedo a parecer débil, es tiempo de soltarlas. Si has estado llorando pero sintiéndote culpable por ello, es tiempo de recibir la verdad de que Dios está encontrándose contigo en esas lágrimas. Si has estado preguntándote si Dios realmente escucha tus oraciones lloradas, la respuesta es un sí resonante. No solo las escucha, las atesora. Ahora quiero que cierres tus ojos por un momento, donde quiera que estés escuchando esto, y permítete conectar con tu corazón. ¿Hay algo que necesitas llevar ante Dios con lágrimas? ¿Hay algún dolor enterrado que necesita ser lavado? ¿Hay algún anhelo profundo que necesita ser expresado? No tienes que tener palabras perfectas. Solo ven tal como estás. Dios te está esperando con brazos abiertos, listo para recibir cada lágrima como el regalo precioso que es. Voy a guiarte en una oración, pero no te sientas obligada a repetirla palabra por palabra. Más bien, úsala como un punto de partida y permite que tu propio corazón se exprese de la manera que necesite. Padre Celestial, vengo ante ti tal como soy, no con palabras perfectas ni con una fe perfecta, sino con un corazón que anhela tu presencia. Reconozco que has estado en cada lágrima que he derramado, incluso cuando no me daba cuenta. Perdóname por las veces que he reprimido mis emociones pensando que debía ser más fuerte. Ayúdame a entender que mi vulnerabilidad ante ti es mi mayor fortaleza. Señor, te entrego cada dolor, cada preocupación, cada anhelo que llevo en mi corazón. Si hay lágrimas que necesitan fluir, doy permiso para que vengan. Si hay gemidos demasiado profundos para palabras, confío en que tu Espíritu intercede por mí. Lava mi alma con tu gracia. Limpia mi corazón con tu amor. Renueva mi espíritu con tu presencia. Declaro que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres poderoso. Declaro que ninguna lágrima que derramo ante ti queda sin respuesta. Declaro que estás trabajando en mi vida, incluso cuando no puedo verlo. Declaro que tu amor por mí es más profundo que cualquier océano, más alto que cualquier montaña, más constante que cualquier cosa en este mundo. Gracias por este momento sagrado. Gracias por invitarme a tu presencia sin condiciones, sin pretensiones, sin máscaras. Gracias por valorar mis lágrimas como el lenguaje más honesto de mi alma. Ayúdame a caminar de aquí en adelante con una conciencia renovada de tu presencia constante, de tu amor inquebrantable, de tu poder ilimitado. En el nombre de Jesús, quien también lloró y quien entiende perfectamente cada emoción humana, oro. Amén. Ahora, a medida que sales de este momento de oración, quiero dejarte con una verdad final que el pastor David Paul Yonggi Cho enfatizó una y otra vez a lo largo de su ministerio. La vida cristiana no se trata de mantener una fachada de perfección religiosa. Se trata de una relación genuina, vulnerable, auténtica con un Dios que te ama tal como eres. Tus lágrimas en oración son la evidencia de esa autenticidad. Son la prueba de que no estás jugando a la religión, sino viviendo una fe real. En los días, semanas y meses que vienen, cuando vuelvas a encontrarte llorando mientras oras, recuerda lo que hemos compartido hoy. No te resistas, no te avergüences, no cuestiones tú. En cambio, reconoce que estás en territorio sagrado, que Dios está hablándote en ese momento, que algo profundo está sucediendo en el reino espiritual, que tus lágrimas están plantando semillas de futuros milagros. Y cuando veas las respuestas a esas oraciones lloradas, cuando experimentes los avances que vienen después de las lágrimas, cuando testifiques los milagros que nacen de la vulnerabilidad ante Dios, regresa y cuéntanos en los comentarios. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para atreverse a llorar sus propias oraciones. Si este mensaje te ha tocado profundamente,
Si algo en tu corazón resonó con estas verdades, te pido que compartas este video con alguien que conozcas que necesite escucharlo. Todos conocemos a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que ha estado luchando en secreto, alguien que necesita saber que sus lágrimas no son en vano. Sé el instrumento de Dios para llevar este mensaje de esperanza a esa persona. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos mensajes. Continuaremos explorando las verdades profundas de la vida espiritual, las enseñanzas transformadoras que cambian vidas, los principios que te conectan más profundamente con el corazón de Dios. Y recuerda siempre esto: en el reino de Dios, las lágrimas no son el final de la historia, son el comienzo de una nueva. Tu momento de mayor vulnerabilidad puede ser tu momento de mayor poder. Tu llanto más profundo puede ser el preludio de tu gozo más grande. Porque servimos a un Dios que convierte el lamento en danza, las cenizas en belleza, el luto en alegría. Que el Dios de toda consolación te abrace en este momento. Que su presencia sea tan real para ti que no puedas evitar responder con todo tu corazón, con todas tus emociones, con todas tus lágrimas. Que cada vez que ores, sepas sin duda alguna que Él está allí, escuchando, respondiendo, obrando, y que tus lágrimas se conviertan en el lenguaje más elocuente de tu fe, el testimonio más poderoso de tu confianza en Él. Hasta el próximo mensaje, mantente firme en la fe, camina en su amor, y nunca tengas miedo de llorar en su presencia, porque en esas lágrimas Dios te está hablando, y lo que Él tiene que decirte es más precioso que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.